Ahora también la liga me ha tomado en cuenta. Yo soy muy crítico, si vos lo has notado, yo soy muy crítico con el equipo, más por la situación que está pasando, pero gracias a Dios también en la liga me han respetado mucho la opinión Ujú, ujú. y es como estar viviendo un sueño de manera muy rápida, pero también no solo es estar viviendo el sueño, sino también es el hecho de saber llevarlo, ¿verdad? Porque creo que uno tampoco no puede ser crecido en esto, uno tiene que llevarlo Claro. con humildad y yo siempre he sido así en realidad. Y entonces también es saber llevarlo y saber sostenerse, ¿verdad? Claro, y estás arrancando, pero con una gran escuela, ¿verdad? Que tenés ahí empezando en eso tan joven. Yo creo, y estoy de acuerdo, y se lo he dicho a Piolo, se lo he dicho a Chris, que estuvo acá. Una cosa es que te abran la puerta, porque puertas te pueden abrir muchas veces, y otra cosa es que la aproveches, y Aprovecharlo. por eso seguís estando ahí. Yo creo que es un balance también importante para el programa, y creo que eso José lo tiene que ver, que vos estés, es otra generación, ma, es otra, no sé si todavía, ahora ya cada vez todo avanza más rápido, no sé si todavía caes en la de Centennial o ya hay una nueva, ¿verdad? Pero de esos segmentos de consumo que de Millennial, Centennial y toda la cosa, pero sí es en definitiva para mí claro que vos representás, sea como sea, una visión de esa gente también aficionada al fútbol que le tocó crecer con otra etapa de la liga, con otra etapa de esa prisa. Y te quería preguntar, vos, y metámonos de fútbol en fútbol de lleno, ¿verdad? Vos, ¿qué equipo de la liga es el que empezás a ver? Y primero, ¿cómo te haces aficionado a decir soy liguista? ¿Y cuál es ese primer equipo del que te acordás realmente? Que vos decís, sí, es que yo vi ese torneo y me acuerdo haberlo visto y los goles y todo, por lo menos de ese equipo de la liga que empezaste a ver. Ok, yo empecé a ser liguista. En realidad, yo me acuerdo ya seriamente por una etapa madura en el fútbol a partir del Brasil 2014. Me acuerdo de la celebración, incluso cuando la carroza pasa por ahí, por la Uruca, por el Hotel Irazú. Entonces, también sí me acuerdo de esa celebración, pero no me acuerdo mucho del mundial, sinceramente. Ujú. Em, yo empecé a ser Manu en el año 2015, invierno 2015 fue el primer torneo de la liga que yo vi. Em, Empecé a ser Manu por un clásico ibérico, que la liga le gana 3-1 a Saprissa. Ujú. Me acuerdo que fue un gol de Matarrita y un doblete de Kenner Gutiérrez. Ajá. Ese fue el invierno 2015, torneo que la liga con Hernán Torres pierde la final contra Saprissa. Saprissa que empezó con Douglas Sequeira, no sé si te acordás, Sí, sí. y que termina el torneo con Carlos Watson y Saprissa nos gana aquel torneo que se armó el problema o el famoso Los Princesos. Ajá. Entonces ese fue el primer torneo que yo me acuerdo viendo la liga ya seriamente y que sí me acuerdo de muchos partidos y todo. Entonces ese fue el primer torneo que yo empecé a ver de la liga, pero sinceramente cuando empecé a ser un poco más liguista, cuando yo empecé a sentirlo más fue en el año 2019. Sí. Porque, vamos a ver, yo me tomaba el fútbol muy, por decirlo de alguna manera, muy a lo ligero, pero también yo era muy pequeño, entonces también era medianamente normal. Pero cuando la liga pierde esa final de Pineda, Ajá. yo, si te soy sincero, yo me fui al patio de mi casa y me fui a llorar. Ujú. Entonces ahí yo dije, no, yo verdaderamente soy muy manudo. Pero yo soy manudo, sin embargo, no me gusta criticar mucho a Saprissa ni a Heredia. Te voy a decir por qué. Porque al final yo tengo mi color de equipo. Ujú. Sin embargo, yo creo que también hay que. Yo sido tal vez un poco respetuoso. Si hago una crítica es constructiva, pero nunca voy a hacer una crítica destructiva hacia los dos porque yo creo que no tiene sentido, Ujú. ni siquiera a mi equipo. Entonces yo también trato de llevarlo siendo liguista, pero también siendo equilibrado y sin ser polémico porque no es mi estilo. Entonces también es mi estilo, pero es mi forma de llevarlo. Y a vos te tocó a ver, entonces lo que me decís, o sea, vos solo has visto a Brian Reese, digamos, levantar la La copa, Copa, es el único capitán que has visto. sí, La la 30. 30 es el único torneo que yo he visto a la liga siendo campeón nacional. Y qué fuerte. Bueno, me siento un poco identificado porque, y te cuento ahí tal vez un poco, a pesar de que sí había visto, digamos, a Saprissa campeón, al Saprissa de Guimaraes en el 98 más o menos, que tengo pocos recuerdos de esa Saprissa, me recuerdo un poco de Adrián Maía y demás, pero son recuerdos muy, como decís vos, tal vez no tan Efímeros. exactamente, más sí son un poco más efímeros y un poco más ya casi que diluidos porque eran, no sé, tenía 7 años y demás, y yo sí vi Francia 98, ahí fue donde empecé a ver fútbol, pero tal vez no están tan claros los recuerdos en sí específicos, y lo que me toca a mí realmente empezar a enamorarme y hacerme sapricista es en el Saprissa que lleva Palo.
fuerte el Saprissa del 2000, finales del 99, digamos, al 2003, 2004, la llegada de Vergara, ¿verdad? Entonces me toca ver esas palizas, me toca ver aquella liga que jugaba la final contra Santos y se la ganaba y salía tricampeón y bicampeón y tetracampeón. Y bueno, luego llega la era Vergara a Costa Rica y cambia, ¿verdad? Completamente. Completamente. Pero sí me tocó como vivir ese mismo sentimiento. Sí, no, igual a mí me ha tocado muy feo, de verdad. Hay gente que podría decir que le ha tocado épocas feas, pero es que ya yo solo he vivido un campeonato nacional en 10 años y eso Ujú. que yo, o sea, tengo 18 años y solo he celebrado uno en mi vida y ni siquiera lo celebré bien porque fue en pandemia, yo ni siquiera pude salir de mi casa. Yo me acuerdo que el recuerdo que yo tengo más bien es en mi casa celebrando ahí con mi papá, pero no pude ir a la abuela, ni siquiera he podido ir a la abuela a celebrar y si soy sincero, ese es uno de los anhelos más grandes que tengo, que el día que la liga quede campeón, diga la abuela a celebrar y perfectamente ese puede ser uno de los días más felices de mi vida el día que llegue. No sé cuándo será, Algún día. pero está más cerca de llegar Sí, que antes. es normal que con el tiempo va a llegar, ¿verdad? Por más que lo que querramos o no, los morados debe llegar el momento en que la liga vuelva a salir campeón y tener su buena etapa y te va a Es tocar. parte del fútbol. Ujú. Y te iba a preguntar, digamos, bueno, vos ya creciste, ¿verdad? Como dijiste, en Uruca y todo este tema, pero vos empezás en Twitter a generar un usuario, ¿verdad? Que, de esta comunidad que se empieza a volver pues famoso en Tendencia. Twitter, ¿verdad? Y tendencia, y magia rojinegra, yo lo veía por ahí. Yo uso Twitter, pero la verdad, o sea, más que nada para ver, y a veces comento algo ahí, pero muy poco, y mi usuario es un poco raro ahí, es como no algo por lo que me conoce todo el mundo, entonces X, pero que le sigo diciendo Twitter, nunca le voy a decir ex porque lo siento rarísimo, pero Es muy es extraño, muy la verdad. extraño, Sí, más sí, un sí. nombre muy extraño, Elon Musk y sus varas. Pero te voy a preguntar, ¿cómo empezaste, digamos, ahí en Twitter? ¿Cómo se dio esa dinámica y cómo es ese mundo, verdad? Porque mucha gente que no está en Twitter no sabe cómo es. Ok, un familiar mío empezó a usar Twitter y siempre me hablaba mucho de los posteos y de todo lo que se hablaba ahí, que es una red súper polémica. Y fue creo que en octubre de 2022 que yo me abro una cuenta, ni siquiera se llamaba Magia en su momento, ni me acuerdo el nombre, pero hubo un momento en el que yo ya quise ponerme un nombre ya más en forma y una vez me hicieron la pregunta acá que por qué yo me puse Magia. El nombre Magia se debe a que yo dije algo rojinegro, manudo, y digo magia, el mago del balón, Morera Soto, entonces digo magia rojinegra, ese es de hecho acá Izaguirre me dijo que era un nombre muy pesado, pero también es el hecho de saber llevarlo, pero ese es el origen de magia, empecé a postear, me empecé a llevar, empecé a hacer amistad con un periodista que es Jorge Alpizar, que es muy amigo mío, también ha estado por acá, y me empecé a llevar muy bien con él. De hecho, tal vez él me empezó a meter en este mundo de alguna manera porque él hace en vivos también. De hecho, él empezó en Twitch, ya se pasó a YouTube y él me empezó a meter a sus en vivos. De hecho, me da hasta vergüenza poner la cámara y todo. Em, pero él incluso, antes de yo llegar a Teléfono Rojo, él me había dicho que me abriera un canal de YouTube. Entonces también yo le agradezco a él porque tal vez él ya tenía una visión de que tal vez podía hacerlo de buena manera. Ujú. Y ya fue que después yo me animé, pero el primero en decírmelo fue él y yo empecé en Twitter a hablar. Ya después entré acá, que fue donde tal vez agarré un poco más de, no sé si de popularidad, pero tal vez, por decirlo de alguna manera, me empecé a ser un poquito más Sí, conocido. hay una mediatización, Sí, claro. sí, sí. Y ya fue a partir de ahí que me abrí el canal de YouTube y entonces pues es a partir de ahí que empecé a meterme un poco más en este mundo y a partir de meterme en este mundo lo que yo siempre agradezco es que la liga por lo menos me esté tomando en cuenta para algunas cosas que me han respetado mucho la opinión de que yo he sido muy crítico con la institución, me han tomado en cuenta para diferentes cosas al final, me toman en cuenta como creador de contenido para la institución al final. Pero lo más importante para mí es el hecho de que yo no tengo que andar pegándole banderas al equipo porque primero nunca ha sido así desde el colegio. Desde el colegio yo siempre he sido muy crítico con el equipo. De hecho, es Ujú. curioso porque los profesores siempre me decían, oiga, ¿qué le pasa a la liga? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo siempre les decía que yo pensaba esto y lo otro. Y siempre ha sido así. Entonces yo creo que eso, lo que yo agradezco es que me respeten mi punto de vista y mi perspectiva acerca de la situación. Más porque creo que ellos tienen que entender que si yo soy así, no es porque es por el hecho de que ellos no han ganado en 10 años. Y ellos también Ujú. tienen que entender que para mí es duro que yo teniendo 18 años yo solo haya celebrado una vez en mi vida, ¿verdad? Entonces Ujú. creo que también eso ellos deben de tomarlo en cuenta cuando yo emito una opinión, una crítica constructiva, por decirlo de alguna manera.